Bueno, vamos a ver ahora pues algunos símbolos que afectan a tolerancias geométricas y dimensionales que nos pueden aparecer en algunos planos. Y son pues estos que veis aquí. Algunos ya los hemos visto, pero no todos, ¿no? Vale. Primero vemos qué significa eso de no convexo. Y lo que queremos asegurarnos que es una superficie que no tenga ninguna convexidad, o sea que sea cóncava o plana. Recordar que la zona convexa es en una zona curva pues la de fuera, ¿no? Y en una zona cóncava pues la zona cóncava la de dentro, la zona curva. Entonces esto se indicaría con las iniciales NC, es un acrónimo en realidad de las letras en inglés, non-convex, ¿no? Entonces habría que señalarlo así y sirve pues bueno pues para superficies que tengan que ser perfectamente planas o en todo caso con alguna concavidad, pero nunca que no sean convexas. Vale. La zona común de tolerancia ya lo vimos, pero aquí simplemente señalar que a veces se especifica en el recuadro de tolerancia, en lugar de ponerlo aquí al lado, zona común, ¿no? Con las letras CZ, también es del acrónimo en inglés, ¿no? Common Zone. Y también decir que si hay alguna zona que no coincide, una zona superficial, por ejemplo, que como en este caso de aquí del medio, que no coincide con toda la superficie en la que está situada, lo que hay que hacer es delimitar esa zona donde se aplica la tolerancia con línea gruesa de punto raya, línea de eje, sombrearla y acotarla. Vale. Hay unos cuantos símbolos que nos lo podemos encontrar cuando dibujemos piezas en 3D. Es verdad que ahora con los programas de CAD y modelado sólido, bueno, pues sí puede ser interesante y es verdad que a veces ayuda a la comprensión de la pieza, ¿no? Pero, y esto es un pasa, no obligatoriamente, nunca utilicéis solo, única y exclusivamente el dibujo en 3 dimensiones, ni para montaje, siempre el plano y como complemento, además, el dibujo en 3 dimensiones. Entonces podemos encontrarnos pues que a veces es necesario establecer la dirección de la tolerancia. También podemos utilizarlo si hay error en 2D, pero vamos, dirección de la tolerancia, especificar que una determinada tolerancia se aplica a todo el perímetro, especificar también que el plano en el que se manifiesta, al que aplicamos la tolerancia, pues es el plano intersección, de esta manera, ¿no? Con esta especie de triangulillo en la parte izquierda, ¿no? Y cuando tenemos dos triangulillos en los dos extremos del rectángulo de tolerancia, estamos delimitando el plano de referencia, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se trata de planos paralelos o cuando la orientación del plano de referencia se refiere a otro plano de la pieza. Vale. Por ejemplo, la dirección de la tolerancia, que lo tendríamos aquí en un dibujo en 2D, fijaros esta acotación, ¿no? Tenemos una tolerancia de oscilación radial simple, donde la referencia es el eje de este cilindro de la izquierda. Esto significa que la variación, si tuviéramos aquí un comparador, la variación de uno de los puntos de esta superficie alabeada, pues va a seguir una zona de tolerancia que es perpendicular a la superficie. Esta zona es perpendicular a la superficie. Sin embargo, fijaros cómo especificamos aquí la dirección de esa zona de variabilidad. Ponemos la inclinación de esa zona y la referencia respecto de la que vamos a tomar esa inclinación. La referencia es la misma, en este caso es el eje de este cilindro de la izquierda. Acotamos aquí, fijaros que utilizamos hasta la línea de referencia, ¿no? Acotamos con una cota teóricamente exacta los grados que queremos que tenga esa variabilidad y nos referimos a que ahora la variabilidad tiene que formar esos 50 grados con la referencia especificada. Ya no es perpendicular a la superficie como en el primer caso, sino que cuando especificamos la dirección tiene que cumplir esa tolerancia. Bueno, aquí tenemos más símbolos. Vale. Bueno, veréis también cross section, ¿no? Que los acrónimos que utiliza pues vienen por la norma ISO y por tanto vienen en inglés. Bueno,
El principio de independencia nos dice que cuando tenemos una tolerancia dimensional y otra geométrica, pues en principio son independientes una de otra, ¿no? Eso no es del todo cierto, ¿no? Entonces hay algunos requisitos que nos van a relacionar pues las tolerancias dimensionales con las tolerancias geométricas. Vamos a ver unos cuantos de ellos. Primero es el requisito de máximo material. Entonces, significa que tenemos una pieza y el requisito de máximo material nos dice cuándo hay más material en esa pieza. Por ejemplo, para un eje, un elemento sólido, habrá más material cuando el valor nominal del diámetro, recordar que esto no tiene por qué ser piezas cilíndricas, pero bueno, así nos entendemos, ¿no? Para un eje hay más material cuando su diámetro real coincide con su diámetro máximo tolerado. Ahí tenemos el máximo material. Sin embargo, para un agujero, el máximo material lo tenemos cuando el diámetro real coincide con el diámetro mínimo. Entonces, lo que nos va a decir este requisito es que si tenemos una tolerancia geométrica que sigue la condición de máximo material, entonces, si el diámetro real no está en su máximo material, es decir, diámetro máximo para un eje y diámetro mínimo para un agujero, podemos aumentar el valor de esa tolerancia geométrica en la misma cantidad en la que el diámetro real se aleja de la condición de máximo material. Por ejemplo, aquí tenemos un eje, un elemento sólido, que tiene unas tolerancias dimensionales que vienen especificadas aquí. Y también el eje, fijaros dónde está la flecha, en la prolongación de la línea de cota, luego nos referimos al eje de este cilindro, tiene una tolerancia de rectitud, que es una zona cilíndrica de 1/10 de milímetro de diámetro, pero está afectada de la condición de máximo material, que le pondríamos pues una M encerrada en un circulillo, ¿no? ¿Eso qué significa? Bueno, el diámetro real tiene que estar comprendido entre el máximo y el mínimo, y esto nos lo dice su tolerancia dimensional. El máximo será 60.0 y el mínimo será 59.98. Aquí lo tenemos. Entonces, imaginemos que el diámetro real tenemos, 59.9, lo hemos medido en este caso sí. Entonces, la diferencia con este elemento, que es un eje, con el diámetro máximo será de 1/10. ¿Qué significa esto? Que la zona de tolerancia de rectitud se puede aumentar en esa cantidad, en 1/10, y entonces ahora el diámetro del cilindro de tolerancia, de la zona de tolerancia, será de 0,1, que es el que hay en máximo material, y ahora esta décima que le sumamos, que es lo que se va al diámetro real de la condición de máximo material, entonces el diámetro puede ser de 0,2 milímetros. Imaginemos que tenemos un elemento, un agujero, un hueco, no un elemento hueco, y vamos a aplicar la condición de máximo material. La tolerancia geométrica es la misma, rectitud aplicada a su eje, y vemos aquí, tal como está acotado, las condiciones de máximo y de máximo material. El diámetro máximo es 60,7, ¿no? Y el diámetro mínimo, que es la condición de máximo material, hay más material, hay más cantidad de materia sólida cuando el diámetro del agujero es más pequeño, pues es 60.5. Entonces imaginemos que tenemos un diámetro real de 60.6. Entonces, como 60.6 se aleja de la condición de máximo material en 1/10, la zona de tolerancia puede aumentarse la décima que tiene más esta décima que se va de máximo material, es decir, la zona de tolerancia es un cilindro que tendría de diámetro 2/10 de milímetro. Muy bien, se llama requisito de envolvente cuando no permitimos ninguna desviación en máximo material. Se suele poner al lado de la acotación dimensional y con una E mayúscula encerrada en un circulillo, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que en máximo material tiene que tener forma perfecta. El máximo material tiene que tener forma perfecta. No permitimos error. Si no estamos en máximo material, entonces sí, es lo mismo que eso, pues poner un 0 aquí y la condición de máximo material, requisito de envolvente o de forma perfecta.
Bueno, el requisito de mínimo material pues es similar al de máximo material, y lo que significa es que las piezas sean sólidas o agujeros o huecos, ¿no? Pues el mínimo material es para un eje, para una pieza sólida, es cuando el diámetro real coincide con su diámetro mínimo. Sin embargo, para un hueco, para un agujero, ¿no? El mínimo material es cuando su diámetro real coincide con su diámetro máximo. Y la aplicación del requisito es lo mismo. Si estas piezas están sometidas a una tolerancia geométrica, pues el valor de la zona de tolerancia puede aumentarse en tanto en cuanto que el diámetro real se aleje de la condición de mínimo material. Vamos a verlo como un ejemplo, ¿no? El mínimo material se indicará al lado del valor de la zona de tolerancia con una L de LES, ¿no? Encerrada en un circulillo. Entonces, aquí tenemos un elemento eje, ¿no? Un elemento sólido. El diámetro máximo es 20,0 y el diámetro mínimo es 19,8. Es decir, su condición de mínimo material es cuando su diámetro es mínimo, 19,8. Si tenemos un diámetro real de 19,9, es decir, se aleja de mínimo material en una décima, pues entonces el diámetro de esta zona de tolerancia puede aumentarse en esa décima, y entonces la zona de tolerancia tendrá será una zona cilíndrica de diámetro 0,2. Imaginemos ahora que aplicamos el principio de mínimo material a un elemento hueco, ¿no? Entonces, con los mismos valores, y el caso es lo mismo. Si tenemos un diámetro real, un agujero con un diámetro de 19,9, pues la zona de mínimo material es cuando su diámetro es máximo. Entonces habrá menos materia sólida cuanto más grande sea el hueco, ¿no? Entonces tendríamos diámetro máximo menos el diámetro real y nos da una décima. Y esta es la décima en la que puede aumentarse el tamaño de la zona de tolerancia, que nuevamente pues tiene ahora el diámetro 0,2. Vale. Estas condiciones de máximo y mínimo material no se aplican especialmente a todas las tolerancias, ¿no? Sino que se aplican a estas que veis en esta tabla. Bueno, ¿qué es el requisito de reciprocidad? Fijaros, el requisito de reciprocidad, que se aplicaría junto con el de máximo material o el de mínimo material, ¿no? Y que se representa por una R cerrada en un circulillo, nos dice lo siguiente. A ver, cuando aplicamos máximo material o mínimo material, la zona de tolerancia se puede aumentar lo mismo que el diámetro real se aleja de la condición de máximo o de mínimo material. Podemos aumentar la zona de tolerancia. Cuando el máximo material o mínimo material vienen afectados de esta R, del requisito de reciprocidad, se cumple lo mismo, y además de poder aumentar la zona de tolerancia, el tamaño de la zona de tolerancia, también podemos aplicarlo en sentido inverso, es decir, podemos aumentar el diámetro de la pieza si la desviación geométrica, la desviación que nos marca la tolerancia geométrica, no es la máxima, ¿no? Entonces se aplica en los dos sentidos. En máximo y mínimo material, que el diámetro no coincide con máximo o mínimo material, entonces aumentamos la zona de tolerancia. En reciprocidad, además de hacer eso, podemos aumentar el tamaño de el diámetro real que tengamos de esa pieza, siempre que el error geométrico que tengamos pues no llegue al máximo permitido. Entonces es recíprocamente, se aplica recíprocamente. Muy bien, aquí tenéis un ejemplico. Y bueno, condición de estado libre, que se representaría en alguna pieza con una F mayúscula de free, ¿no? Encerrada en un circulillo. Y bueno, esto simplemente es que la tolerancia geométrica que establecemos se aplica a la pieza cuando no está ni sujeta con utillajes, ¿no? Porque es que hay piezas que en estado libre no está sujeta, no está en montaje llano, pues bueno, por su acción de la gravedad, pues a veces se deforman un poquito, ¿no? Entonces
medimos esa tolerancia geométrica antes de su montaje cuando no está ni colocada en utillajes. Muy bien. Aquí veis, por ejemplo, cómo esta tolerancia de redondez pues es bastante más grande cuando está afectada del requisito de F de free, ¿no? Y es menor cuando estará sujeta o cuando ya está en condiciones de trabajo. Imaginaros salpicaderos o de estas piezas pues que son de materiales no rígidos y simplemente por acción de la gravedad pues se deformaría un poquito. Venga.